Encontré el búnker de una familia que desapareció hace 3 años. El Dr. Daniel Vance era un hombre inteligente. Demasiado inteligente para su propio bien, tal vez. 40 años, profesor de dinámica de fluidos con una mente hecha de formas y números. Nadie sabe por qué, pero un día, por capricho, hizo números sobre el apocalipsis y llegó a una conclusión inquietante. No dijo exactamente lo que había deducido, pero inmediatamente dejó su trabajo. Su mujer, una estudiante de doctorado de 24 años, que se había encaprichado de Daniel tiempo atrás, se vio arrastrada por este tremendo trastorno. Estaba enamorada del hombre, que lo mismo podía construir una cabaña de madera, que explicar la idiosincrasia de la órbita de un asteroide. Hablar con Daniel siempre le dejaba la profunda impresión de que tenía razón, así que cuando él le dijo lo que quería hacer, ella aceptó. 15 años, y 5 hijos después, los Vance vivían en los lejanos bosques de las afueras de mi ciudad natal. Eran enigmáticos, más ricos que el Papa, y se tomaban muy en serio su estilo de vida preparacionista. Supervivientes que llegaban a la ciudad con extraños pedidos, que entusiasmaban a los comercios locales. Grandes cantidades de cemento, hierro, plomo y acero, atravesaron las remotas montañas, para que los Vance pudieran construir su refugio. Los avanzados métodos que utilizaban para mantenerlo en secreto eran legendarios. En una ocasión, Daniel se pasó 6 meses, obteniendo el permiso necesario para conducir camiones, hasta su complejo para que nadie más pudiera verlo. En otra ocasión, cuando una empresa rechazó su petición de vehículos sin GPS, los compró al por mayor. Así que cuando dejaron de aparecer por la ciudad, durante la pandemia, cuando cesaron las peticiones de alimentos, mercancías, y se interrumpió todo contacto, la mayoría lo atribuyó al encierro. Tenían un búnker, y habían pasado toda su vida entrenándose para ser autosuficientes, ante el colapso de la civilización. Incluso Alexander, el más joven, con solo 3 años, ya recogía leña como tarea, y aprendía que plantas eran comestibles. La mayoría dábamos por sentado, que si alguien podía sobrellevar el COVID, eran los Vance. La realidad resultó ser otra. Cuando lo peor salió a la luz, descubrimos que Daniel había utilizado la pandemia, como excusa para un simulacro. La familia pretendía pasar 6 meses encerrados, y probar su búnker antinuclear. 3 meses después, el comisario recibió una llamada de auxilio por radio. Las coordenadas fueron proporcionadas por la voz de un niño que sollozaba, y que la mayoría supone que era Alexander, aunque nunca se ha demostrado. La policía encontró el búnker sellado. Los equipos de emergencia tardaron horas en abrir la puerta, mientras intentaban ponerse en contacto con la familia, pero sin éxito. Una vez dentro, la policía se quedó estupefacta. No había nadie a quien rescatar. No había cuerpos, ni supervivientes. Había pruebas de que el mecanismo de cierre de la puerta había fallado, y había dejado a los Vance atrapados sin salida, pero en ese caso, ¿a dónde habían ido? Camas y catres yacían por todas partes, con sábanas amarillas enmohecidas, y cubos con manchas a su alrededor. Algunas puertas tenían barrotes, otras estaban destrozadas. Incluso había indicios de cuarentenas improvisadas. La policía no se mostró comunicativa, hasta que el pueblo exigió respuestas, y el comisario se vio obligado a ofrecer solo esbozos de lo sucedido. Un brote de una enfermedad, transmitida por el agua había afectado a los Vance, poco después de que se quedaran encerrados, y no pudieran buscar ayuda. Los rumores de contagio eran exagerados, alimentados por el auge relacionado al COVID. Fuera cual fuera el contaminante que le había quitado la vida a los Vance, no era de naturaleza orgánica. No hay necesidad de pánico. Los seres queridos de los Vance habían sido notificados. El búnker iba a ser demolido, y todos podríamos dejar atrás esta terrible tragedia. Por supuesto, seguíamos teniendo preguntas. Miles de ellas. ¿Por qué la familia no había pedido ayuda? Tenían radios, ordenadores y teléfonos. Eran preparacionistas. ¿Y dónde estaban? ¿Qué había pasado con sus cuerpos? ¿Por qué no se habían ido? Gritamos estas y otras cosas en la reunión del pueblo, pero la policía se negó a hacer comentarios. Para la mayoría de nosotros, la emoción duró 1 o 2 semanas más, hasta que nos dimos cuenta de que no íbamos a obtener respuestas a corto plazo. Además, la pandemia estaba en pleno apogeo, y la mayoría de nosotros teníamos otras cosas de las que preocuparnos. La trágica historia acabó por desvanecerse hasta convertirse en una de esas cosas horribles de la historia del pueblo de las que no se hablaba. Yo era tan culpable como los demás de haberlo olvidado. Desde luego, nunca esperé encontrar el búnker en el bosque, con cinta policial descolorida, en la puerta abierta de par en par, y marcas de quemaduras alrededor de la cerradura. Sobresalía en el bosque, como si alguien hubiera abierto un agujero en el tejido de la realidad. La oscuridad era tan profunda y negra que casi dolía mirarla. Al verlo, se me encogió el corazón. Irradiaba dolor. Creo que una parte de mi cerebro,
captó detalles que no me resultarían evidentes hasta que me acercara más, como las marcas de sangre de los dedos que manchaban el picaporte, donde alguien había arañado furiosamente la cerradura sin éxito. Y la pequeña mirilla había sido destrozada con un martillo que aún yacía cerca. Me bastaba con echarle un vistazo, para imaginarme a la familia turnándose para permanecer allí, y gritar hacia el bosque desesperada por ser rescatada. En cualquier otra circunstancia, habría salido corriendo, pero había ido allí en busca de mi perro, y vi unas cuantas huellas de patas mojadas, abriéndose paso por el polvoriento túnel de hormigón. Ripley es el tipo de perro que tiembla en mis brazos, cuando una tormenta azota las ventanas, y necesita que le sujeten las patas cuando le cepillamos. Lo adoro. No tengo mucha familia, ni esposa, ni siquiera muchos amigos. Pero tengo a Ripley, y no podría haberme dado la vuelta e irme a casa, a un apartamento vacío, donde tendría que llorar mi dolor. Era mi perro, y lo había criado desde cachorro, y no iba a abandonarlo en aquel bosque. Fui tras él. No sabía qué esperar, pero sabía que no sería nada bueno. Lo que había encontrado la policía, no solo se habían guardado para sí la mayoría de los detalles, sino que también habían mentido. El búnker no había sido demolido, ni siquiera sellado. De hecho, a juzgar por los guantes de látex azules tirados a un lado, y una o dos linternas de policía rotas, parecía que las últimas personas que habían estado dentro habían tenido prisa por salir. Dado que era el lugar donde presumiblemente habían muerto 7 personas, supuse que alguien se encargaría de limpiarlo todo. Pero el pasillo parecía intacto. A los pocos metros, la manía de escribir empezaba a cubrir las paredes, los garabatos desesperados de un superviviente solitario dejados allí, para ser redescubiertos como pinturas rupestres. La mayoría eran deliberaciones sobre cómo salir. Diagramas, planos, ecuaciones y fórmulas. Todos se centraban en la puerta, y en los circuitos responsables de su cerradura defectuosa. Instintivamente supuse que pertenecían a Daniel, y que había sido el último en morir. Qué horrible destino para un hombre sobrevivir a sus hijos. Pero, empeoró. Poco a poco, la escritura pasó de las ecuaciones y los planos a un garabato desesperado. Las mismas frases repetidas una y otra vez. 5 puertas. 5. No 6. No lo logré. 6 puertas. 6. Parecía el tipo de cosa que encontrarías en un manicomio. Una divagación psicótica puntuada solo por 6 párrafos justo al final. Cada letra estaba impecablemente ordenada, y cada pequeño párrafo estaba rematado con una cruz cristiana bellamente dibujada. Elliot Vance de 15 años. Un guitarrista superdotado. Alicia Vance, 14 años. Le gustaba pintar y disparar. Elijah Vance, 8 años. El más listo de todos. Eran los monumentos que Daniel dedicó a su familia, y ver las palabras iluminadas por mi linterna, fue una visión inquietante de la abrumadora desesperación que había sufrido. Debió de darse cuenta de que no tendría la oportunidad de hablar en los funerales de su familia, ni de escribir sus obituarios. Esta fue su última y desesperada forma de asegurarse de que el mundo los conociera, algún día como él los conocía, como personas reales. Las palabras marcaban el final del túnel, junto a una trampilla en el suelo. No estaba abierta, pero el túnel llegó a un callejón sin salida, y las huellas de Ripley desaparecieron en la trampilla. Temí que estuviera en peligro, pero aún así me detuve, y miré hacia la puerta del búnker, 20 metros detrás de mí. El otrora sombrío bosque parecía tan brillante, incluso en este día nublado. Una parte de mí sintió que dejaba atrás el mundo entero, cuando empecé a bajar por la escalera. Entré en un gran salón circular con muebles y pequeños rincones. Las paredes estaban cubiertas de camas plegables y mesas, y cada centímetro era multifuncional. Un espacio para comer podía convertirse en un espacio para sentarse, que a su vez podía ser donde alguien durmiera, o incluso donde hiciera ejercicio. Todo dependía del mueble que se desplegara. 7 personas en un espacio reducido, sin intimidad suficiente, era lógico que eligieran este uso desordenado y superpuesto del espacio. Pero seguía siendo una habitación grande, más grande que la mayoría de los estudios. Y había algunos pasillos que se adentraban en la tierra, lo que me indicaba que el búnker tenía profundidades ocultas. Busqué alguna señal de mi perro, y pronto encontré su rastro, pero tan lejos del bosquecillo lluvioso, las huellas de Ripley empezaban a desvanecerse. Tras apenas unos metros, se desvanecieron vagamente, en dirección a una puerta cercana. Quise seguirlas, pero me contuve. Era poco probable que Ripley saliera de otra manera, y no nos haría ningún bien salir herido yo mismo. Decidí echar un vistazo, y lo primero que vi fue una mesa. Si necesitaba una prueba de que la policía no se había molestado en limpiar, era esta. Los platos seguían fuera, la comida podrida hasta convertirse en una extraña cáscara ennegrecida. Un gorro de niño yacía sobre un cubierto.
Las sillas tenían los respaldos reforzados con vigas de madera, provistas de largas ranuras para que pudiera deslizarse en ellas algo del ancho de un clavo. Y en cada uno de los cojines había manchas. Toqué una con las manos enguantadas, y el material crujió audiblemente. Fuera lo que fuese, había manchas similares en los platos, e incluso había huellas de manos colocadas firmemente sobre el mantel. Al principio pensé que era sangre, pero no estaba del todo seguro. Estaba demasiado contenida, para ser de sangre que goteaba. En el respaldo de una de las sillas, una mancha se estrechaba, donde estaría la cintura de una mujer, como una silueta casi perfecta. Me estremecí al recordar que Miranda Vance siempre había sido una mujer delgada, y me pregunté cómo había dejado su huella en la tela gris. Utilizando mi linterna, vi que estas manchas se repetían en los lugares más extraños. Las había en camas, mantas e incluso en el suelo, como era de esperar en una habitación llena de enfermos. Pero, ¿por qué una mancha del suelo se parecía tanto a la de un niño acurrucado en posición fetal? ¿Y por qué había la misma mancha en el mando de la tele, en los libros de las estanterías, y en los juegos de mesa? Todo, desde los cojines del sofá, hasta las cajas de películas, y los montones de ropa sucia, estaba cubierto del mismo material parduzco seco, que desprendía un asqueroso miasma cobrizo. El rompecabezas me pareció especialmente desconcertante. Alguien había colocado otra mesa con 4 sillas, todas modificadas con el mismo respaldo, que las que había junto a la mesa del comedor. Y habían colocado un rompecabezas, con 4 pilas separadas, pero solo habían usado una. El resto parecía intacto, casi como si alguien hubiera repartido piezas, para otras 3 personas, que no tenían ningún interés en seguir el juego. Quizá Daniel había intentado mantener la moral alta, mientras la familia estaba enferma. Que Dios me ayude, si eso fuera cierto, no podría evitar imaginarme al pobre hombre sentado allí, con sus seres queridos al borde de la muerte, intentando desesperadamente animarles a encajar sus piezas en su sitio mientras perdían y recuperaban el conocimiento. Algo en aquella habitación emanaba locura, y cuanto más tiempo permanecía allí abajo, pasando el brillante disco de luz de mi linterna, de un lado a otro, más ganas tenía de marcharme. Una puerta tenía vigas de madera clavadas. Un sofá había sido parcialmente desmontado. Varias camas habían sido quemadas. Y habían quitado todos los focos, y los habían puesto en una caja sobre la encimera de la cocina. Mirando al techo, por fin comprendí por qué la policía estaba tan segura de que los Vance no habían sobrevivido, a pesar de no haber encontrado sus cuerpos. Alguien había introducido un dedo humano en uno de los enchufes vacíos, casi como si esperaran que brillara al pulsar un interruptor. ¿Qué tenía este lugar, que había hecho que la policía se marchara, para no volver? Ni siquiera se llevaron el dedo, para comprobar si estaba enfermo, o para confirmar a quién pertenecía. Decidí que era hora de darme prisa, y encontrar a mi perro. En aquel lugar había muerto gente, y aunque no soy supersticioso, no puedo ser el único escéptico que se ha dado cuenta de que no cuesta nada ser respetuoso con los fantasmas. Aquel búnker era estrecho, aterrador, y el aire apestaba tanto que empecé a preocuparme de enfermar. A nadie le servía de nada quedarse. Pero que me condenen si me voy, y dejo que Ripley se pudra ahí abajo. No es como si pudiera subir una escalera, y salir por su cuenta, aunque no estaba del todo seguro de cómo había llegado allí en primer lugar. Haciendo acopio de la poca valentía que me quedaba, grité y rompí el silencio, algo que me parecía un terrible tabú, en aquel lugar espantoso, como gritar en un cementerio. Ripley. Esperé y deseé con todas mis fuerzas oír el repiqueteo de sus patas, pero durante los instantes más largos, solo hubo ese tipo de silencio, que te hace preguntarte si alguien, o algo en la oscuridad, está conteniendo la respiración, tratando de parecer un trozo más de nada, esperando su momento hasta que por fin te das la vuelta, y le muestras la espalda. La televisión se encendió con un ruido blanco tan fuerte, y repentino que me eché a llorar, levanté los brazos, y casi me caigo de espaldas, sobre un saco de dormir enrollado, que parecía haber pasado una semana en la alcantarilla. Cuando me di cuenta de la causa del ruido, podía oír una versión metálica de la voz de Daniel Vance. Me doy cuenta de la cuestión aquí. Tengo que recalcar lo poco que entiendo. Fruncí el ceño al ver la pantalla. Mostraba una vista infrarroja, verdosa del búnker con Daniel al frente, y la mesa detrás de él. Era granulada y difícil de ver, pero podía distinguir que su familia estaba sentada en esas sillas. Miranda fue la primera en caer enferma. Tiene sentido. Miranda iba a menudo al almacén, a buscar comida para cocinar, y la encontramos detrás de uno de los frigoríficos. Una de las figuras del fondo se desplomó sobre la mesa con un fuerte ruido metálico, y lanzó un plato al suelo. «Maldición», murmuró Daniel mientras se levantaba, cargaba a la mujer, y la sentaba en posición vertical. «A Miranda nunca le gustó como cocino». Resopló una carcajada, mientras jugueteaba con algo en el respaldo de la silla.
Las varillas son mucho mejores que la cinta adhesiva. Todas esas horas pegándolas con cinta adhesiva a las sillas. Nunca funcionó. Pero las varillas encajan perfectamente en la columna vertebral, y con una pequeña modificación, puedo encajarlas en las sillas. De esa manera todo el mundo es capaz de unirse a la cena. Estoy trabajando en algo similar para la noche de juegos en familia. Daniel se acercó a la cámara, y con una sonrisa la levantó del trípode, y escaneó la mesa. Lo que vi, casi hizo que se me cayera la linterna. Su familia llevaba mucho tiempo sin vida. Rostros demacrados, narices ausentes, labios que habían retrocedido para revelar horribles sonrisas. Eran cadáveres, tan claros como el agua, incluso cuando se veían a través de una imagen de tan baja resolución. Lo único que les hacía parecer remotamente vivos, era la forma en que sus ojos aún reflejaban el infrarrojo, de modo que brillaban en la oscuridad. Pero, Daniel parecía ajeno a todo aquello. Acarició el pelo de Elliot, besó a su mujer en la mejilla, pasó una mano por el hombro de una joven. Incluso levantó al pequeño Alexander de su sillita, y supongo que lo mimó. No lo sé con certeza, porque aparté la mirada, reacia a ver al pobre niño de cerca. Sin apartar los ojos de la pantalla, no pude evitar dirigir la linterna hacia la misma mesa, y estremecerme al darme cuenta, por fin, de lo que eran todas aquellas manchas. No era sangre, pero casi. Carne licuada. Dejado solo durante meses, Daniel no había puesto los cuerpos de su familia a descansar. En lugar de eso, los había trasladado de un lugar a otro, y los había manipulado, viviendo la vida como si nada hubiera cambiado. Observando dónde se habían depositado esas manchas, vi que surgía un patrón claro. Las había acostado, las había puesto a cenar, les había apoyado para ver la tele, o les había dado sus libros favoritos. Incluso se habían sentado allí, como cáscaras sin vida, mientras Daniel esperaba a que completaran un rompecabezas. La idea me horrorizaba hasta la médula. De vuelta al trabajo. Obviamente no es parte de los diseños originales. No hay espacio en el otro lado, no en los planos. Elliot no me creyó, ¿y por qué lo haría? Hice cada centímetro de este lugar, pero no instalé esa puerta en el almacén del nivel inferior. Revisé las cámaras y algunas de las fotos que tomé durante la construcción, y la pared está en blanco. Pero la puerta está ahí, y debe conducir a alguna parte. No sé cuándo, ni por qué se abre, pero lo hace, y la próxima vez estaré preparado. Tengo que saber qué hay al otro lado, y por qué nos ha hecho esto. Solos aquí abajo, a menudo todos dormidos a la vez. Cualquier cosa podría habernos degollado y listo. Pero no lo hizo. Se tomó su tiempo, y tengo que saber por qué. Se llevó nuestras radios, ordenadores y teléfonos. Uno a uno. Ninguno de nosotros se dio cuenta, hasta que fue demasiado tarde. No paraba de decirles a los niños que tenían que cuidar mejor sus cosas, y aunque se quejaban, supuse que los teléfonos estaban detrás de alguna estantería. ¿A qué otro sitio podían ir en un búnker cerrado? Pero no eran los niños en absoluto. Mirando atrás, hay tantas señales. ¿Quién se llevaba las luces? ¿Quién agotó las pilas de nuestras linternas? ¿Cuánto tiempo vivimos con ello, antes de darnos cuenta de que no estábamos solos? ¿Estuvo presente en todo momento? Una puerta que no lleva a ninguna parte, al menos la mayor parte del tiempo. Porque sea ciencia cierta, que no siempre da a una pared en blanco. Hay algo detrás. Lo oigo revolverse ahí dentro, con el aliento húmedo traqueteando en sus pulmones, un sonido horrible, que oigo vagar por estos pasillos, cuando cree que estoy dormido. Escuchaba a Daniel, fascinado por esta perorata extrañamente convincente, cuando un movimiento llamó mi atención. Una cámara de infrarrojos que funcionaba en la oscuridad, su imagen era un revoltijo de ruido uniforme. ¿Qué era lo que había visto? Puse la cinta en pausa y rebobiné. Entrecerré los ojos, y vi dos puntitos de luz en la oscuridad, justo por encima del hombro de Daniel. Lentamente, la imagen se resolvió en mi mente. Supe lo que estaba viendo, y se me heló la sangre. Miranda Vance había girado la cabeza, y sus ojos sin vida brillaban al fijarlos en la nuca de Daniel. Ni siquiera tiene sentido salir a estas alturas. No soy médico, pero esa puerta emite suficiente radiación para quitarle la vida a una familia. Si ninguno de nosotros la hubiera tocado, estar en la misma habitación es arriesgado, pero no letal. Pero dado lo enfermos que estamos, es bastante obvio que nuestra curiosidad pudo más. Uno a uno, nos acercamos demasiado. O tal vez no. Tal vez esa cosa del otro lado vino e hizo esto. Ni siquiera sé. Espera, ¿qué fue eso? Daniel se giró, y la cámara dejó de grabar. La imagen que se congeló fue la de un hombre solitario, brillante como una estrella en el objetivo de la cámara, enfrentándose a una oscuridad desconocida, solo interrumpida por 6 pares de ojos blancos y brillantes.
Fui dolorosamente consciente de mi posición, con respecto a la mesa, y tuve la dolorosa premonición, de que si me giraba, aquellas sillas no estarían vacías. Vería a los Vance, a todos ellos, y también a Daniel esperándome, cabezas giradas, cuerpos abandonados a su suerte, durante años en la oscuridad. Detrás de mí, algo se movió. Respiraba, fuerte, rápido, sabía lo que era, lo sabía. Vino hacia mí tan rápido, que cuando sentí que algo caliente y húmedo tocaba mi mano grité, solo para que la presencia retrocediera de repente. Pero entonces, sin vacilar, saltó sobre mí, y me tiró al suelo. Lloré, mientras Ripley me lamía la cara. Estaba temblando, y lo peor de todo, callado, lo cual no era normal. No era un perro silencioso, ni cuando me saludaba, ni cuando estaba emocionado, como ahora. Pero fuera lo que fuera, lo que había visto aquí abajo, se aferró a mí, y clavó sus patas en mis hombros, como si quisiera que lo acunara por encima del hombro, algo que ha sido demasiado grande, para hacer durante años. Maldición, susurré, e incluso en la oscuridad, pude sentir cómo movía la cola. Sentí un alivio al encontrarle. Larguémonos de aquí. Lo levanté, esforzándome un poco por el peso, pero negándome a ceder a los músculos cansados, y me dirigí a la escalera. No fue fácil subir los 3 o 4 peldaños, hasta la escotilla, pero lo conseguí, y le di un empujón. Primero con una mano, luego con 2. Una y otra vez, con todo lo que tenía, pero aún así la escotilla se negaba a ceder. Grité mientras la golpeaba con los puños, pero lo único que conseguí fue que me doliera la muñeca. La trampilla se había atascado cuando, de algún modo, el asa se había partido. Ahora necesitaría unos alicates, o algo así para cortar la barra metálica que la cerraba. No podía moverla con los dedos ni abrirla a la fuerza. La barra de metal tenía unos 2 centímetros de grosor, y como mínimo, necesitaría herramientas para abrirla por este lado. Al menos se puede arreglar, pensé mientras volvía a bajar, y recuperaba el aliento. En una pared, vi un sencillo diagrama del búnker hecho con tiza. Tenía 3 plantas. El de abajo era el almacén, Daniel ya lo había mencionado antes, y me fijé en que lo había atravesado con una gran X roja, y el de arriba estaba rotulado como cuarteles, donde yo estaba ahora. Pero en la planta intermedia había talleres, y fue allí donde me di cuenta de que encontraría lo que necesitaba. Había una puerta que daba a una escalera de hormigón, de pie en la parte superior, iluminé las barandillas en espiral, sin saber qué esperaba ver. Solo había sombras, y la sensación de que el aire estaba viciado. Un olor que me hacía cosquillas en la garganta, y me quemaba un poco en los pulmones. ¿Había bajado la policía hasta aquí? ¿Habían visto lo que yo vi en aquel televisor, y se habían marchado sin más? De alguna manera pensé que era poco probable, que eso hubiera bastado para hacer huir a todo el departamento de policía, así que había sido algo más lo que lo había hecho. Algo que había sido suficiente para aterrorizar a docenas de hombres armados. Algo que casi seguro estaba ahí abajo. La puerta. Bajé en silencio. Al principio me planteé dejar atrás a Ripley, pero después de perderlo la primera vez, decidí que prefería arriesgarme por saber que estaba a mi lado. Además, él estaba siendo más silencioso que yo, y no me apetecía mucho bajar esas escaleras solo. Me acompañó con el silencioso chasquido de sus patas sobre el hormigón, un sonido que me reconfortó profundamente, mientras apenas conseguía que mi linterna no temblara en mi mano, y mi respiración se mantuviera firme. Bajé un piso, y encontré el taller, como cabría esperar. Un gran espacio lleno de generadores, combustible, depósitos de agua, calderas, calentadores y prácticamente todo lo que se necesita para sobrevivir, pero que no se puede sacar al exterior debido a la lluvia radiactiva. Había cables, tuberías y tubos de un extremo a otro de la sala, e incluso años después, la mayor parte de la maquinaria seguía zumbando, en aquel vacío negro como el carbón, una idea que me resultaba profundamente inquietante. Al echar un vistazo a aquella extraña maraña de formas industriales, que asomaban por las paredes y el suelo, me estremecí, y miré a mi alrededor, encontrando rápidamente una pequeña zona que Daniel había acordonado para su propio uso. Alrededor de una quinta parte de la superficie total, había un gran banco de trabajo, y algunos equipos de mecanizado de alta gama, muy bien organizados. Tornos, sierras circulares, taladros, lijadoras, sopletes. Todo lo que un hombre necesitaba para hacerlo él mismo. Y Daniel había estado ocupado. No sé exactamente en qué había estado trabajando, pero había un brazo sobre el banco. Estaba encima de una pila de papeles, que se habían ido volviendo marrones con el paso de los años, hasta que todo parecía empapado en saliva con tabaco. En la pizarra había un diagrama descolorido, pero aún visible de lo que me pareció una rótula. Pensé en la cinta, en el pequeño mecanismo de Daniel, para mantener erguida a su familia, y luego miré el brazo, y reprimí un reflejo nauseoso momentáneo. No sé si Daniel
había estado trabajando en miembros postizos, o simplemente en una forma de recomponer los restos en descomposición, después de que hubieran empezado a deshacerse, pero el tamaño del brazo sugería el de un niño, y lo había dejado en la superficie, como si fuera un reloj desmontado. También le faltaba un dedo. ¿Hasta qué punto estaba loco?, me pregunté, mientras me pellizcaba la nariz con una mano, y empezaba a revolver cajas en busca de un buen alicate, o tal vez una sierra para metales. Ripley retrocedió por el ruido, pero una vez que me aseguré de que no iba a ninguna parte seguí agarrando, y tirando de caja tras caja con la esperanza de encontrar lo que buscaba. Cualquier cosa con tal de romper esa maldita barra de metal. Al final conseguí un par de cortapernos, una palanca y unos alicates muy resistentes. Me metí una en el bolsillo, otra en la parte trasera del pantalón, y la otra en el puño. Era demasiado grande para llevarla entre la ropa. Las tenazas se sentían pesadas en la mano, lo que me reconfortó un poco, pero esa sensación no duró mucho. Algo se movía en la oscuridad, ahí fuera, en la retorcida jungla de sombras que proyectaban todas aquellas tuberías y cables que iban de una máquina a otra. Una figura se movía, delgada, pero inconfundiblemente humana en su contorno. No pude evitar recordar lo que había visto en aquella cinta. No podía ser real. Tal vez Daniel había montado algo. Un hilo de pescar, y un motor, tal vez. La idea de que esos cuerpos se hubieran movido solos. No podía estar seguro de eso. Era una idea aterradora, a la que mi mente se había aferrado por puro pánico. Eso era todo. Y entonces los vi. Un par de puntitos blancos, reflejándose desde las profundidades de aquella habitación abarrotada. Ripley, que ya estaba detrás de mí, con la cabeza pegada a mi pierna, se apretó aún más contra mí, y soltó un quejido apenas audible. El comportamiento de un perro aterrorizado, a punto de orinarse de miedo. Solo un trozo de metal, me dije mientras la luz temblaba, tan violentamente en mi mano, que me costaba ver bien. Son solo 2 brillantes trozos de metal. Parpadearon, y empezaron a acercarse a mí. Si me quedaba alguna duda, se disipó al ver una mano blanca, que emergía a la luz. Corrí directamente a las escaleras, pero solo había dado unos pasos, y vi algo agarrado a la barandilla del último piso. Un amasijo de carne mohosa, apenas reconocible como un puño, la carne marchita, y los dedos eran básicamente hueso. Sin querer, encendí la luz por costumbre, y vi la cara hinchada de un cadáver sin pelo que me miraba. No sabría decir si se trataba de un adolescente o de Daniel. En cualquier caso, me volví instintivamente, y me encontré con otro cuerpo que salía del taller arrastrándose hacia mí. Estaba atrapado, no tenía a dónde ir. Por la sensación de líquido caliente, en la parte de atrás de mi pierna, me di cuenta de que Ripley por fin se había orinado encima. Un perro adulto, con el rabo entre las piernas, temblando como un cachorro, y desesperado por ser recogido. Dios, necesitaba que se quedara quieto un poco más. No podía levantarlo en brazos, pero tampoco podía dejarlo atrás. Sin ningún sitio a donde ir, corrí hacia abajo, y entré en el almacén. Una vez abajo, tuve la tentación de detenerme. Aquí abajo el aire era más denso, y los sonidos de mi respiración eran más apagados, lejanos. Pero solo tuve que mirar hacia arriba, para ver 3 pares de ojos que me miraban fijamente, así que sin pensarlo mucho más, me lancé por el pasillo, y tropecé con una puerta. Al abrirla, vi lo que parecía un almacén normal, solo que la mayoría de las estanterías estaban volcadas, y la comida se había podrido en el suelo. Pero, 1 o 2 estanterías seguían en pie, y sus baldas estaban cubiertas de cajas altas y opacas, que las convertían en un fantástico escondite. Decidí que sería allí donde me agacharía, y apagaría la luz. Ya estaba dentro, cuando me di cuenta de que eso no era todo lo que había. La puerta casi parecía normal. Entendía por qué Daniel se había confundido con ella, porque se parecía un poco a todas las demás puertas de allí abajo, pero también era diferente. Era demasiado alta, y demasiado ancha, a unos 30 centímetros del suelo, y el metal estaba totalmente oxidado, como si hubiera envejecido al mismo ritmo que todo lo demás. Alrededor de la jamba, había una profusión de musgo húmedo, como el que cuelga de los árboles en un pantano, y cada pocos segundos la puerta dejaba escapar algo extraño y aceitoso, como el que se encuentra en un aparcamiento en un día lluvioso. Por supuesto, eso no era demasiado extraño en sí mismo, pero la fuga era horizontal, desafiando a la gravedad, de modo que cada pocos segundos, un gran globo de la cosa azotaba la habitación, y golpeaba la pared de enfrente, creando un charco del tamaño de un hombre que desafiaba toda razón. Recordando las palabras de Daniel, sobre la radiación, me alejé instintivamente del charco, y de la puerta de la pared de enfrente, refugiándome en el rincón más oscuro y silencioso que pude, mientras arrastraba a Ripley detrás de mí, y esperaba que no me delatara. Una vez dentro, apagué la luz y esperé. Debí de tardar más de lo que pensaba en esconderme,
porque apenas habían pasado 2 segundos, cuando unas cuantas figuras entraron en la habitación. La oscuridad era total, después de haber apagado la linterna, pero hicieron suficiente ruido, para hacerme saber que al menos 2 de ellas habían entrado tras de mí. Permanecí allí, incapaz de ver nada, sin saber si se dirigían directamente hacia mí, o se preparaban para marcharse, obligado a aguantar, y dejar que la suerte decidiera mi destino. Cuando por fin oí que algo chocaba contra la pared, a apenas medio metro de donde yo estaba, me rendí, y encendí la luz, desesperado por saber que venía por mí. El sonido había sido terriblemente engañoso. Daniel Vance estaba a no más de 15 centímetros de mi cara. Fuera, siseó desde una boca desdentada y agrietada. Un cadáver viviente como los demás, de algún modo quedaba un destello de inteligencia, en aquellos ojos anchos y aterrorizados. Y entonces lo oí. El crujido de una puerta. Y sin siquiera pensarlo giré la luz, y la vi en la pared. La vi abierta, y detrás del extraño acero había algo más que simple hormigón. Mucho más. Vi un tubo anillado de músculo palpitante, forrado de dientes del tamaño de manos. Un descenso en espiral hacia la locura. Un aire caliente y fétido entró en la habitación, todos paralizados por lo que veíamos, aunque la mayoría de las figuras, aparte de Daniel y yo, no tenían ojos para ver. «Demonios», murmuré, incapaz de apartar la vista del tubo de carne que había más allá de aquella puerta. «¿Ya viene?», susurró Daniel mientras me agarraba con un puño, y me lanzaba fuera de la habitación. Caí al suelo, y patiné sobre un líquido resbaladizo, dejado por las pisadas de los Vans, cuyo olor me revolvió el estómago. Quizá el peor detalle era que hacía frío. No sé por qué, había esperado que lo que fuera que rezumaban de ellos, estuviera febrilmente caliente. Pero no lo estaba. Empapó mi camiseta como si me hubiera caído en un charco de barro. «Ya viene». Esta voz no era la de Daniel. No podía asegurarlo, pero sonaba como el susurro de un niño. Uno a uno, los cuerpos se acercaron a la puerta abierta, y se arrodillaron ante ella. No sé por qué, pero me dio la impresión de que los demás habían perdido casi todo lo que les quedaba de mente, pero Daniel seguía consciente. Volvió a mirarme una vez más, y habló antes de apoyar la cabeza en el suelo, en señal de súplica con los demás. «Lo único que hicimos mal fue estar aquí. No necesitaba una razón, solo una oportunidad. Váyanse. No nos dejará ir. Ni siquiera nos dejará morir. Y si te atrapa, tampoco te dejará ir». Su frente besó la tierra, y entonces algo atravesó la puerta, y le agarró la cabeza, con la palma de la mano, como tú o yo recogeríamos una manzana. Presa del pánico, eché a correr, tomé a mi perro, la cizalla y corrí como si mis piernas fueran pistones, máquinas cuyas señales de agotamiento y fatiga no podían detenerme ni hacerme caer. Tenía que moverme, tenía que irme. La mano que había agarrado a Daniel, su visión me limpió la mente. Me dolía ver la imagen repetida en mi mente, pero no había nada más en mi cabeza resonando, excepto la visión de unos dedos con un nudillo de más, y unas uñas tan largas, como de 50 centímetros. Llegué al último piso, y estuve a punto de desplomarme por la falta de aire, pero no me iba a quedar abajo. Me arrastré hasta la escalera, subí e inmediatamente, me puse manos a la obra, para intentar cortar el cierre metálico. Era un infierno con una sola mano, la otra aferrada a la linterna, con la que apuntaba frenéticamente a la puerta detrás de mí, y no pasó mucho tiempo antes de que dejara caer mi única fuente de luz. Pero no había tiempo para buscarla. Tenía que salir y rápido. No podía ver, pero estaba seguro de que oía algo subiendo las escaleras. No el golpeteo constante de pies humanos. No, esto era diferente. Era el rápido repiqueteo de una araña, tal vez. Algo con cientos de pies o manos, o Dios sabe qué, deslizándose por el suelo, las paredes y el techo, arrastrándose con un cuerpo cuya mera forma ofendería a Dios. Utilizando todas mis fuerzas, me apoyé en la cizalla, y por fin, el cerrojo cedió. Abrí de golpe la escotilla, y vi la luz del ambiente, suficiente para ver a Ripley al pie de la escalera, gruñendo en la puerta. Me agaché, lo tomé en brazos, y huí por la escalera tan rápido que mis músculos se volvieron gelatinosos en la cima, y caí sobre manos y rodillas. Pero aún así, estaba fuera. El largo pasillo cubierto de escritos estaba delante de mí, y al final había una puerta coronada ahora por la luz azul de la luna llena. Ripley no necesitaba ánimos. Recorrió el pasillo con velocidad canina, yo le seguía a gatas y a trompicones, hasta que pasé por delante de la puerta abierta, y me desplomé sobre el suelo del bosque. Durante unos segundos estuve inconsciente, pero cuando levanté la vista, y vi que la copa del árbol se movía, me desperté de golpe, y miré algo que me agarraba el tobillo. La mano había salido de la oscuridad, me había agarrado, y me arrastraba lentamente hacia la tierra. Fuera lo que fuese, la mayor parte de su cuerpo estaba oculto en las sombras tras la puerta, pero la mano que me había agarrado la pierna,
era del tamaño de mi torso, y tenía un brazo que parecía el de una rata. Lo golpeé con mi propio puño. Me clavé las uñas. Lloré, pataleé y grité, pero nada pudo detenerme. Desde detrás de la puerta, algo parecido a un rostro me sonrió, y me miró con alegría. Se estaba tomando su tiempo, sin duda, tirando de mí tan lentamente, que le dio a mi mente todo el tiempo del mundo, para apreciar la pesadilla que me esperaba. Creo que si en aquel momento, me hubieran dado una pistola, me habría pegado un tiro. Pensé en Daniel, de cómo se arrodillaba para adorar a aquella cosa, como un hombre que sabe que la esperanza, el orgullo, la alegría, o cualquier cosa que tenga algo de bueno, está tan lejos de su alcance que bien podría ser un sueño. ¿Cuánto tiempo iba a mantenerlos allí abajo? ¿Cuánto tiempo pretendía retenerme? Lloré como un niño, sintiendo que mi mente se resquebrajaba lentamente mientras intentaba, por todos los medios, que aquella maldita cosa dejara de arrastrarme hacia las sombras. Pateé la tierra. Escarbé en ella con las manos buscando una raíz, o una tubería o cualquier cosa a la que agarrarme. Nada de lo que hacía lo frenaba. No estaba a más de medio metro de la puerta, cuando Ripley reapareció. Un perro que teme las aspiradoras, las bolsas de plástico, y las puertas que se mueven solas. Un perro que una vez fue acechado por un conejo, que se detuvo en mitad de la persecución, y se dio la vuelta, desconcertando al depredador que le pisaba los talones. Un perro con el que ni siquiera se podían ver películas de miedo. Y se abalanzó sobre ese brazo, como si fuera un lobo, como si siempre lo hubiera sido. Y aunque no llegó a romper la piel, la presión fue suficiente para que el agarre de la cosa se debilitara, y yo deslizara la pierna hacia afuera. Incapaz de mantenerme en pie, me arrodillé, y agarré al perro, y tiré tan fuerte como pude. Ahora esa maldita cosa sangraba al fin mientras la presión de las mandíbulas, y los dientes deslizantes desgarraban su carne. Juntos, por fin, Ripley y yo fuimos soltados, y enviados rodando hacia atrás de cabeza. No perdí tiempo esperando, mirando o procesando. Cargué al perro contra mi pecho, y me arrastré hasta desmayarme, llegando quizás a medio kilómetro de distancia. Solo cuando ya no pude ver la puerta me dejé caer al suelo de bruces, y perdí el conocimiento. Los médicos dijeron que tenía neumonía, lo que supongo que tenía algún sentido. Incluso podría haberles creído, de no ser por la visita del comisario, que me hizo extrañas preguntas, mientras estaba en la cama, sobre lo que podría o no haber visto. Las descarté lo mejor que pude. No me interesaba perseguir esa pesadilla en particular, averiguar si había sido real o no, al menos no mientras yacía medio ahogado en mi propia infección. Para ser justos, al menos comprendía, por qué la policía había hecho tan poco por sellar aquel lugar. En alguna ocasión, he pensado en ir, y hacer el trabajo yo mismo, pero hasta el día de hoy, sigo teniendo pesadillas, en las que me veo arrastrado a la oscuridad, más allá de aquella puerta. No solo la puerta del búnker, la que evité por poco al final, sino la de abajo. Lo que vi fue una especie de locura, estoy seguro de ello, y a menudo pienso en las palabras de Daniel. No necesitaba una razón, solo una oportunidad. De alguna manera, los Vance eran esa oportunidad. Tal vez construyeron su búnker, en un punto débil entre dimensiones, o en el lugar de antiguos rituales. No estoy seguro de qué importe. Se adentraron en la oscuridad pensando que sería un lugar seguro, para esperar a que pasaran los problemas del mundo, pero algo había estado allí abajo, para encerrarles, y privarles de la posibilidad de escapar, y arrebatarles poco a poco todo lo que pudiera. Me he mudado desde entonces. No pude evitarlo. No fueron solo los recuerdos. Era la radio de onda corta que guardaba en el sótano. Mi padre me la dio cuando era solo un niño. Dios, me había olvidado de ella, al menos hasta que un día me desperté con el sonido de un ruido en la oscuridad. Y enterrado en ese sonido, estaba el débil susurro de un hombre, su voz apenas reconocible, pero inconfundiblemente suya. Déjalos ir. Por favor, déjalos ir.